El canal del Congreso presenta El embarazo en la adolescencia es un fenómeno mundial que trae consecuencias para la salud. Además, amplía las brechas sociales, económicas y de género. Entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazos en la adolescencia. Diariamente suceden alrededor de 1,000, de los cuales 20 son en menores de 15 años. ¿Qué se está haciendo en este tema? ¿Qué retos presenta? De eso y más hablaremos aquí en La Banqueta. Platícanos si conoces casos de embarazos adolescentes y qué piensas de esto. Sí, la verdad es que sí conozco. Desde mi secundaria yo conocí a una compañera que pues se embarazó y pues la verdad sí fue muy complicado para ella y me parece que tuvo que dejar sus estudios. Entonces, pues yo creo que sí es una problemática muy fuerte y que a veces no le damos la importancia que se necesita. Pues la verdad sí conozco, son preocupantes, principalmente de mis hijas que se embarazaron muy chicas. Y pues es preocupante porque pues a esta edad les da preeclampsia. Pues recién cuando salí yo de mi escuela, muchas muchachitas se embarazaron. Yo siento que, bueno, que no es mala la decisión siempre y cuando tengan a alguien o una persona que realmente ya las pueda sustentar o ellas mismas se puedan sustentar, ya que esa edad pues, pues todavía no sucede, ¿no? Apenas van desarrollándose en el sentido de tanto como económicamente, tanto como igual físicamente, entonces siento que todavía no es una buena opción. Sí conozco casos, pienso que cada uno tiene la libertad de hacerlo en el momento que quiera, siempre y cuando más que estar listo, tiene que estar muy bien de la mente como para hacerlo. Hay demasiada información ahorita en los medios de internet, tecnológicos, y poco control en el sentido de guiar a los jóvenes. Como cada viernes estamos abordando temas de los intereses para todos y en esta ocasión nos encontramos con el senador presidente de la Comisión de Salud, aquí obviamente en el Senado, el senador José Manuel Cruz. Muchas gracias por aceptar la entrevista. No, hombre, el agradecido soy yo, les doy toda mi consideración y pues me siento muy honrado que el canal del Congreso nos aborde y podamos ir avanzando en los temas de salud. Para abordar el tema del embarazo adolescente, pues platíquenos por favor, actualmente, ¿cuál es el panorama de esta situación, de este fenómeno? Entrar en este tema definitivamente es un tema de salud pública que tiene que ocupar más que preocupar. No nomás es la cultura en el crecimiento, sino también la cultura en el uso, ¿verdad?, de los protectores para evitar un embarazo. Hablo de todos los métodos de planificación familiar y todo lo que podría usarse al respecto. Pero tiene una connotación todavía más profunda porque toca una edad muy temprana de la mujer en el cual todavía no se ha logrado el desarrollo total de su persona, de su organismo, en ninguno de los aspectos ni neurológicos, ni psicológico, ni siquiera hormonal. Cuando ya hay un embarazo de por medio, estamos muy enfocados hacia manejar los sistemas de salud en un país, en un estado, hacia quienes somos autoridades de salud o son autoridades de salud en este momento, a quienes legislamos para poder avanzar con ir limitando y poner las penas, las sanciones que se lleven a cabo a quienes abusan de las niñas y de las adolescentes cuando no se da, vamos a decir, espontáneamente el embarazo o por alguna falta de precaución. Y principalmente hablar de este tema de embarazo adolescente tan complicado. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en México en este tema? ¿Por qué hay tantas cifras tan altas?
Bueno, como lo mencionas, en realidad el tema de embarazo adolescente y de embarazos infantiles es un tema global. Es un tema que México tampoco es la excepción. Para que te des una idea, a nivel mundial hay 12 millones de embarazos entre niñas y adolescentes de entre 15 y 19 años a nivel anual. Y si pensamos en menores de 15 años, estamos hablando de alrededor de 770,000 embarazos anuales. Y es un tema que no podemos decir que sea una sola causa, tiene que ver con factores sociales, educativos, culturales. Y por ejemplo, hablarte de la falta de información. Y eso nosotros siempre consideramos que es uno de los puntos fundamentales. Educación en términos de derechos, por ejemplo, de cuáles son mis derechos sexuales y reproductivos, pero también educación e información en términos de a dónde puedo acudir para recibir educación sexual integral, métodos anticonceptivos, en donde hay servicios amigables para adolescentes y jóvenes que nos permitan justamente conocer las realidades y los mitos de la salud sexual y reproductiva, pero que tiene que ver también, sin duda alguna, con elementos coyunturales como son los de la violencia, ¿no? Y hablamos particularmente de la violencia de género. Si piensas sobre todo en el grupo de niñas de 10 a 14 años, por supuesto que el gran grueso de los embarazos que se presentan en ese grupo de edad tiene que ver con violencia sexual y que además muchas veces son violencia intrafamiliar, pero también violencia de género en un sentido más amplio, elementos culturales en donde muchas veces se piensa que el embarazo y la parte de salud sexual y reproductiva tiene que ver sobre todo con mujeres, cuando en realidad se invisibiliza también el rol que tienen los varones en estos temas. Entonces es un elemento que sí, social, cultural, económico, pero que también tiene impactos incluso en elementos productivos y financieros para los países, para las comunidades y las familias. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, algunos de los factores que influyen en los casos de embarazos en la adolescencia son un nivel bajo de estudios, carencias económicas, iniciar la vida sexual a una temprana edad, no usar métodos anticonceptivos o usarlos incorrectamente, las limitaciones para el acceso a una educación integral de la sexualidad, la falta de acceso a servicios de salud sexual y los matrimonios o uniones tempranos. Y desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿qué es lo que se está haciendo para prevenir y también atender a las niñas, a las mujeres adolescentes que están embarazadas? Bueno, nuestra cooperación siempre tiene que ver con acompañar y, digamos, sumar a los esfuerzos que desde los estados nacionales ya se están realizando. En el caso de México, desde hace ya varios años se cuenta con la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, y ahí el Fondo de Población tuvo un rol desde la parte del diseño, pero mucho más en cuanto al acompañamiento de una implementación más eficaz, más eficiente, hacia cómo hacer una estrategia nacional, pero en lo territorial. Y ese es uno de los grandes desafíos, cómo convertimos algo que diseñamos desde un espacio, digamos, federal, hacia lo estatal y sobre todo lo municipal, que es ahí en donde verdaderamente podemos ver los cambios de comportamiento o los resultados. Ese es un elemento. El otro tiene que ver con la generación de evidencia. ¿Cómo podemos contar con datos que verdaderamente nos permitan entender el fenómeno, la dinámica, y que nos permitan saber en dónde se está presentando, en qué momento se está presentando, de manera que nuestra respuesta sea mucho más focalizada y mucho más real de acuerdo a las dinámicas territoriales que se presentan? Y el último tema que para nosotros, justamente con el gobierno y con otros actores en el marco de lo que se llama el Grupo Interinstitucional de Prevención de Embarazo Adolescente, hemos estado trabajando, tiene que ver con cómo generar que esta Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente sea sostenible en el tiempo, que no sea un esfuerzo aislado, sino que verdaderamente cuente con recursos, nuevamente, para aterrizarlo en lo territorial y que verdaderamente podamos alcanzar a muchas más niñas y adolescentes y podamos beneficiarlas. Bien comentaba, senador, esta parte del abuso sexual, la violación. ¿Qué otros fenómenos o qué otros factores influyen para que una niña, una menor de edad, quede embarazada? Yo clasifico muy fácilmente de acuerdo a la literatura y de acuerdo a nuestro país. En el mundo es diverso. Lo que sí puedo decir que culturalmente tiene que ver muchísimo más en el tema un poco más rural, a menor preparación, educación de las personas y de las comunidades, es mayor el número y la tasa de
de incidencia de casos de embarazo de adolescentes. Son dos elementos. Vemos embarazos que no son productos, que sí son productos de violación con menor fuerza. No deben ser embarazos todavía a esa edad, pero se dan los embarazos, pero también hay la cultura de que se juntan las parejas que culturalmente piensan que después de los 15, 16 años ya pueden hacer un hogar, ya pueden tener una familia y puede darse el caso. Ahora bien, pero sí es muy drástico lo que yo concibo de lo que pasa en las niñas de 11 a 15 años, porque ahí seguramente el embarazo ocurrió en el hogar. Y entonces ahí estamos atrasados culturalmente y nuestros indicadores de marginación, de pobreza, salen a flote, y solamente con todos los programas que ya se han empezado a apurar hoy con toda una Secretaría de Equidad de Género y muchas cosas más de protección a la mujer, son nuestros retos próximos para poder ir siendo muy focalizados hacia evitar este flagelo. En México, la edad promedio en la que los adolescentes inician su vida sexual es a los 15.5 años. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población CONAPO, el 97% de ellos conoce al menos un método anticonceptivo. Sin embargo, más de la mitad no utilizó ninguno en su primera relación sexual. ¿Y a qué consideras que se debe esta situación? ¿Qué pasa en la casa? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Por qué las jóvenes se llegan a embarazar siendo jóvenes? Y sobre todo también con los hombres, ¿qué pasa para que no prevengan un embarazo? Pues bueno, yo creo que también la problemática viene desde casa y de la escuela. También no creo que la educación sexual que se está dando sea integral, no creo que sea la correcta. Y creo que existe un tabú muy, muy grande al momento de hablar de educación sexual. Pues los papás y en la escuela, pues existe este tabú y no se da de la manera adecuada en la que se debería de dar. Pues yo digo que más bien como no tienen una buena guía de parte de los padres, la forma en que también te educan o el tiempo que te dedican, también eso tiene que influir mucho para la adolescencia, o sea, de pubertad a adolescencia. Ahora sí que siento que eso vale mucho la pena dentro de la familia y para tomar esas decisiones. Yo pienso que es por falta de comunicación, ¿no?, con sus padres, porque luego a veces no les damos a saber todo lo que complica después de que salgan embarazadas a una edad muy pequeña, chicas, ¿no?, porque son de una edad que no tienen maduración todavía. Yo digo que más sobresale la educación sexual, por lo cual, ya que las personas no conocen los métodos anticonceptivos, y estos son los que no ayudan a que las niñas puedan ocuparlos de manera buena. Y hay tantas opciones de las cuales se embarazan, que son esos casos, y otros casos que no son tan mencionables en este momento, que son violaciones o cosas por el estilo también. Y en el caso de las violaciones, ¿qué consideras que es lo que pasa? ¿Qué sucede con la mujer, con la niña después de esta circunstancia? Pues tienen graves casos como psicológicos. También puede a veces la mujer, a la mujer o niña puede a veces terminar, el embarazo puede ser un aborto a final de cuentas. Si psicológicamente no está bien la niña, puede terminar en aborto o cosas por el estilo también. Y las niñas a veces al momento de tener bebé se culpan ellas mismas por haberlo tenido, como voy psicológicamente, vaya. Hay muchos factores, creo que el principal es la orientación, la comunicación entre la familia y el hacerlos, integrarlos, porque a veces ellos se sienten desintegrados en su propia familia y lo que escuchan afuera, pues lo más fácil es lo que hacen. Por eso la orientación y la comunicación es muy importante en la familia. En el caso de México, por ejemplo, cuando pensamos en una tasa de fecundidad adolescente, que es el indicador sociodemográfico que nos permite ir midiendo el tema, que ha bajado en los últimos años, hay que decirlo, con la Estrategia Nacional de Prevención, pero que todavía se encuentra elevado en comparativas internacionales. Actualmente la tasa de fecundidad adolescente de México es de 60 por cada 1000 niñas adolescentes entre 15 y 19 años.
Y en el caso de México, pensando en esta federalización del país, existen estados que tienen tasas de fecundidad mucho más elevadas y otros mucho más bajas. Entonces, justamente uno de los desafíos es visibilizar la problemática, entender en dónde se presenta con mayor agudeza esta problemática, romper con algunos tabúes que existen todavía, cómo verdaderamente llevar la educación integral de la sexualidad a los territorios, que verdaderamente sea información que esté basada en evidencia, que sea información científica y no en pensamientos o en ideas que tú o que yo en lo individual podemos tener. Las mujeres embarazadas de entre 10 a 19 años son más propensas a desarrollar enfermedades que pueden poner en riesgo hasta la vida. Por ejemplo, eclampsia, parto pretérmino, infecciones sistemáticas y diabetes gestacional, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cuáles serían las consecuencias que tiene tener un hijo tan joven? ¿Qué pasa con la mujer? ¿Qué pasa con el hombre? No, pues sí, es muy complicado. En el caso que yo conocí, el hombre, pues sí se hizo responsable, sí se hizo cargo, pero también he conocido otros en los que el hombre desaparece y la mujer toma el cargo completamente del niño. Y es muy complicado. Se viven situaciones pues, en las que no se les da la atención que se necesita al niño, además porque son adolescentes y realmente yo creo que no tienen la madurez que se necesita para criar un hijo y pues termina afectando pues muy fuerte al niño, además de que pues es una de las principales causas de la pobreza. Como están chicas y todavía no se desarrolla muy bien su cuerpo, también eso tiene que influir mucho, o sea, que su matriz o su cuerpecito esté ya listo para poder tener un bebé, o también es lo que le digo, también la economía, tanto como ahora sí que la educación que les vas a dar, o sea, también el pensamiento de una persona ya adulta es muy distinta a la de un adolescente. No comparas ahora sí que la mentalidad, y también eso influye mucho. Para tener ahora sí un bebé tienes que pensar, idealizar y ahora sí que hacer un buen plan. Los padres a veces no llegan a ayudar a las niñas y las dejan en la calle, las dejan aquellas personas, sus novios o sus esposos que se vuelven esposos, pueden a veces llegarlas a maltratar, o sus novios las pueden dejar abandonadas, no pueden tener apoyos, como ya lo decía. ¿Qué otras cosas? Psicológicamente puede afectarle mucho a la niña o a la jovencita. Dejan de estudiar, comienzan a tener trabajos que a lo mejor no les pagan un buen sueldo para poder mantener a sus hijos, y pues siento que también no están preparados mentalmente como para poder llevar esa tarea de lo que implica tener un hijo. Se enfrentan a un metabolismo de salud que no está el cuerpo todavía programado para eso. Los niños que vienen, ¿no? El producto que tienen es otra carga para ellas emocionalmente. Emocionalmente es una cuestión de ahora tengo que hacerme responsable, y a veces lo que hacen es dejar a los niños. Se los pasan a las abuelas, a las mamás. Eso es la principal situación que viven las niñas cuando salen embarazadas. Y cuando tienen el apoyo de la familia, pues la niña saca adelante a la niña, ¿no? O a los niños que tienen. ¿Cuáles serían estos servicios básicos que debe de conocer la gente y tiene derecho a acceder a ellos para poder ser más consciente de este tema del embarazo adolescente? Son varios, ¿no? Y de nuevo, para mí el primer elemento que tiene que estar presente tiene que ver con el derecho a una educación integral de la sexualidad que verdaderamente sea científica, que nos permita conocer y entender los temas de derechos sexuales y reproductivos, desde la sexualidad en lo individual. Y el otro elemento tiene que ver con los servicios de salud, ¿no? Y cómo verdaderamente llevarlo a lo territorial desde un servicio de salud amigable. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de servicios de salud amigable? Algunos de los criterios de los que siempre hablamos, por ejemplo, es que recibas una atención que esté basada en evidencia científica, que no tenga estigmas, que no tenga tabúes, que de repente llegue a ese centro de salud y si yo quiero acceder a un anticonceptivo para ejercer mi sexualidad, no me digan, no te lo voy a dar porque tienes X o Y años, estás muy chavito, muy chavita, sino que verdaderamente se conozca desde ese centro de salud cuáles son mis derechos y se me permita a ellos. Pero que también sean gratuitos, ¿no? Y que entonces cuando yo llego no me digan, bueno,
niño o niña de adolescente, 13, 15, 17 años, pues te voy a cobrar 3,500 pesos cuando en realidad no tengo ese recurso por múltiples factores. Pero también que no tenga yo que desplazarme durante 3, 4, 5 horas para poder acceder a ese centro de salud y a los servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces son elementos en ese sentido que precisamente favorecen el acceso y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, subrayando este elemento de que son o deben ser tanto para mujeres como para varones. A raíz de la pandemia, en México los embarazos adolescentes aumentaron por lo menos un 30%. Además, en 2021 registraron casi 9,000 nacimientos de madres menores de 14 años. Muchos de ellos producto de violencia sexual derivado del confinamiento. Esto de acuerdo con la CONAPO. ¿Y el gobierno qué debería de hacer para prevenir los casos de embarazo adolescente y también cómo puede atender a aquellas mujeres, a aquellas niñas que ya hayan sido madres jóvenes? Pues yo creo que la principal cosa que se debería de hacer es dar una educación sexual integral, promover la salud y pues eso sería lo principal. Yo sé que en los centros de salud se dan preservativos y es completamente gratuito, pero yo creo que la promoción que se les da es muy poca. Y pues yo considero que debería de ser más, además de pues apoyos como los que se les dan a los estudiantes, a las madres solteras. Hasta cierto punto no está tan mal porque sí han estado dando explicaciones. Cuando uno va a la escuela secundaria, te ayudan mucho a darte consejos sobre lo de los anticonceptivos y el embarazo. Y pues también recuerdo yo que en mi escuela me llegaron a hacer ¿cómo se le llamaba? Como un mapa mental, pues también con preguntas donde se realizaban qué es o qué debes de hacer cuando sales embarazada o qué es lo que piensas si saldrías embarazada. Y eso me abrió mucho la mente porque recuerdo que cuando me preguntaron yo no sabía ni qué, yo dije, ¿cómo crees? Y ya después, sí, cierto, no lo piensas tan así, pero sí son, ahora sí que a la larga dices, no, sí, cierto, ¿qué voy a hacer? O ¿qué haría si lo dejarían hacer? Porque también eso te preguntan en la escuela. Y personal, ya después dices, no, ¿sabes qué? Ya es tu decisión, ¿no? Al gobierno le podría corresponder poner psicólogos para que ayuden a estas niñas que son jóvenes, o también módulos de educación sexual, como ya lo había comentado, y seguridad al tanto para estos secuestros, que luego de los secuestros vienen las violaciones. Un apoyo para que puedan seguir estudiando y para que se les dé un hogar, porque por lo general cuando se salen de estudiar es porque ocupan ir a trabajar para cubrir todos los gastos de comida, renta y todo eso. Yo siento que ahí sería el apoyo para las que ya tuvieron el hijo y tomen un poquito más de conciencia y orientación, porque al final van a ser madres primerizas y habrá situaciones en las que sus padres no las quieran apoyar. Así que yo pienso eso. Y para prevenir, pues yo siento que implementar más psicólogos en la escuela y más, ahora sí, fijarse más en los chavos, porque es raro las escuelas que tienen un buen psicólogo, orientador incluso. Pues yo pienso que con su apoyo, ¿no? Y aparte dándoles a conocer métodos anticonceptivos para que ellas se protejan, ¿no? Tener eso a lo cual a la actualidad de ahorita no lo hay, porque no tenemos. Vamos a los centros de salud, nunca tienen nada. Pides esto, no lo hay, pides esto, no lo hay, y a veces pues hay niñas que no tienen para comprarlos. Desde las legislaturas anteriores, no nomás en esta lo vamos a puntualizar más, lo vamos a fortalecer más y vamos a exhortar más a las instituciones que tienen que ver con este tipo, a los prestadores de servicios en las comunidades, a todos los sanitaristas de este país. Es muy importante que todos unamos esfuerzos para hacer más incisivo todavía en las familias, pero sobre todo al sistema educativo para que sensibilice, entre y de alguna manera permee en todas esas localidades donde se encuentran estos embarazos, sobre todo el de 11 a 15 años, y que se regule. Pero también hay leyes que, si bien no son coercitivas o se clasifican de acuerdo al hecho, sí hay leyes que están apoyando la interrupción del embarazo a cierta edad
cuando la niña fue violada intradomiciliaria o extradomiciliariamente, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Está legislado, no en todos los estados, faltan algunos. Hay que ir viendo cuál es la causa por la cual no se ha logrado e ir avanzando. Hay muchas iniciativas, entre ellas yo voy a presentar una para que se pueda trabajar casa por casa en localidades donde esté la estadística más fuerte y se estén dando más este tipo de situaciones. Y hay un reto muy importante en este sexenio de poder salir a la defensa de las niñas y de las adolescentes y de todas las mujeres. Para prevenir necesitamos que las instituciones de educación y las de salud pública hagan su trabajo casa por casa. Pese a los esfuerzos que se han hecho para prevenir este fenómeno, los retos siguen presentes, ya que no se trata solo de evitar el embarazo, sino de garantizar que los adolescentes ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos de manera responsable y, en casos de violencia sexual, garantizar el acceso a la justicia. ¿Y la sociedad, nosotros, cómo podemos contribuir a la prevención de los embarazos adolescentes? Pues igual promoviendo una cultura de educación, no hacerla un tabú y pues siempre tratar de pues hablar con nuestros hijos, bueno, los padres, con sus hijos, tratar de darles una educación sexual y que no se convierta en un tabú, que no les dé vergüenza de hablar con sus hijos, y a los docentes también, desde muy temprana edad, a empezarles a hablar sobre la educación sexual y pues decirles sobre los riesgos y todo lo que conlleva pues un embarazo adolescente y pues demás cosas que se pueden complicar con este embarazo. Pues no verlo como algo malo, sino como una situación que pues ahora sí apoyarlas, evitar que se salga a hablar del tema, porque por lo general más en los pueblos es donde se ven como que se embarazó, ya es lo peor, no la apoyan, incluso la discriminan. Allí es donde yo veo esas situaciones y como sociedad creo que es un punto en el que deberíamos de cambiar nosotros. Al menos desde nuestra parte, algo que identificamos es que muchas veces la sociedad civil puede llegar a algunos puntos, a algunas comunidades donde al menos Naciones Unidas como cooperación internacional es muy difícil acceder, ¿no? Y que tiene que ver también con la posibilidad de implementar las estrategias o las respuestas desde una perspectiva que a veces en lo comunitario tiene dinámicas propias, dinámicas particulares. No es lo mismo el trabajo en una zona urbana, semiurbana, con comunidades indígenas, afromexicanas. Entonces a veces hay una expertise muy particular que las redes, las organizaciones, los colectivos de sociedad civil tienen y que pueden contribuir a ese espacio. Pero también tiene que ver con informarnos, ¿no? Informarnos qué existe en lo nacional, qué existe en mi estado, qué existe en mi municipio, y también empujar para que si no existen esas respuestas, podamos entre todas y entre todos generar esas respuestas que ayuden a erradicar el embarazo infantil y el embarazo adolescente. Todo padre de familia, padre y madre de familia, o solos, debemos educar desde la casa. Nadie puede estar esperando que le eduquen a su hijo en una aula, allá donde ande jugando en los parques. No, la educación es en la casa. Sin duda es fundamental eliminar los estigmas sobre la sexualidad y que el gobierno garantice el acceso a la información y a los métodos de planificación familiar, con el fin de prevenir desde una infección hasta un embarazo adolescente. Espero que hayan disfrutado una emisión más de En la Banqueta. Soy Paola Salinas y en nombre de todo el equipo del Canal del Congreso, les agradezco habernos sintonizado y los invito a continuar con nuestra programación. Nos vemos en la próxima.
Canal del Congreso presentó